Gustavo Crisafulli, ahora con un poco más de tiempo, volver a la pasión de leer y analizar, ¿o no? Así es, con bastante más tiempo he podido volver a sentarme a estudiar y a analizar y a escribir, así que muy contento después de 8 años muy intensos a cargo de una institución tan compleja como la universidad. Claro. Bueno, Gustavo, el mundo en los 8 años cambió absolutamente, también nuestra América Latina. Si bien vos, supongo yo, seguías leyendo y estando al tanto, me imagino ahora profundizando los grandes cambios, aparece en nuestra América Latina, por ejemplo, Brasil. ¿Cómo llega a estas elecciones presidenciales nuestro vecino país? Mira, llega en una situación muy compleja. Realmente esta va a ser la novena elección presidencial desde el fin de la dictadura militar en Brasil y es la elección más importante y más crítica respecto fundamentalmente de la posibilidad cierta de una interrupción de este proceso democrático por parte de la extrema derecha que apoya la reelección aparentemente imposible en estos días del presidente Bolsonaro. Y Brasil llega en un momento de una violencia política inusitada, producto de una perspectiva desde la extrema derecha y desde sectores militares de que es inevitable la vuelta de Lula a la presidencia, al poder y un cambio profundo en las políticas tanto sociales como económicas de Brasil. Y lamentablemente hay una sensación de que el bolsonarismo y sectores de las Fuerzas Armadas no estarían dispuestos a aceptar los resultados de esta elección, donde es posible incluso que Lula da Silva pueda ganar en la primera vuelta. Por lo tanto hay un clima, por un lado, de temor. En esta semana ha habido más de 4 personas muertas por violencia política en Brasil y además hay una gran expectativa respecto de si efectivamente Lula va a poder ganar en la primera vuelta. De todas maneras, aunque esto ocurra, todas las encuestas lo están señalando, evitar la primera vuelta, la segunda vuelta es una perspectiva de muchos sectores políticos, no solo del Partido de los Trabajadores, sino también del resto del arco político, de evitar una situación de incertidumbre hasta la segunda vuelta que pueda generar aún más violencia. Y además está el hecho de que, bueno, terminada la elección, todavía recién el nuevo presidente va a asumir el 1 de enero del año próximo, con lo cual, si Bolsonaro no reconoce, como está amenazando a lo largo de estas últimas semanas y de hace meses en realidad, que si él no gana la elección es porque hubo fraude, con ninguna, digamos, evidencia empírica al respecto. De hecho, todas las encuestas le dan un lugar muy lejano a la posibilidad de ganar a Bolsonaro. Es posible que entremos en una situación muy compleja en Brasil, aún con una victoria clara como la que parece que va a tener el expresidente Lula. Claro, el perfil ideológico de esta derecha que ha encarnado Bolsonaro en el gobierno, Gustavo, no solamente tiene sus raíces en, bueno, en concepciones totalitarias de extrema derecha, también tiene su raíz, si se quiere, religiosa o vinculada con algunas religiones y también con el uso de armas. Ahí estaba leyendo un informe de agencias internacionales que se alarman de la cantidad de armas en poder de la sociedad civil. Sí, eso ha sido un efecto terrible. Cuando Bolsonaro asume el poder, el Registro Nacional de Armas reconocía públicamente alrededor de 67.000 armas en la sociedad civil. Hoy los últimos registros hablan de 670.000 armas. Y además hay bandas paramilitares y parapoliciales armadas que forman parte, digamos, del espacio político del bolsonarismo, que han hecho permanentes amenazas públicas y exhibición de armas
Por lo tanto, tener un episodio como fue el 6 de enero del año pasado en el Capitolio en los Estados Unidos podría repetirse mucho más gravemente en el Brasil. Todos esperamos que no y que efectivamente, fundamentalmente, los altos mandos de las Fuerzas Armadas mantengan ese compromiso con el reconocimiento de las elecciones y de los gobiernos civiles y colaboren a evitar una escalada de violencia. Pero esto ha sido producto de la transformación de las leyes de tenencia de armas que impulsó Bolsonaro y que ha llevado a este resultado en un país que ya tenía, sobre todo en las áreas rurales, la existencia de bandas armadas de los terratenientes desde hace décadas, pero ahora esto se ha multiplicado y fundamentalmente en un país donde la violencia policial también ha sido tradicionalmente enorme. Totalmente. Bueno, una vez ya caracterizado Bolsonaro con este perfil ideológico, uno también piensa, Gustavo, que Lula ya no es aquel Lula, por un lado, y por otro lado, que ahora ha ampliado su nivel de negociación para poder ir amalgamando esta opción electoral que le puede dar el triunfo, ¿no? Sí, sin duda. Lo que ha hecho el Partido de los Trabajadores en cabeza de Lula es ampliar la base de acuerdos políticos fundamentalmente con los sectores de centro y centroizquierda de Brasil, pensando en la necesidad de, recuperar un Brasil que viene de un gobierno que ha sido catastrófico en muchos aspectos. Y Lula ha sido muy claro en el sentido de poder articular una alianza importante con los sectores fundamentalmente de la burguesía industrial paulista para recuperar el desarrollo de la economía, y por el otro lado ha establecido como prioridad muy clara, y lo repitió ayer en una reunión muy importante que tuvo con sectores empresariales, que el objetivo fundamental otra vez es terminar con el hambre en Brasil. En el 2014 Brasil había salido del mapa del hambre mundial que todos los años elabora la ONU, precisamente por el esfuerzo que había hecho el gobierno de Lula por sacar de la pobreza a millones de brasileños. Esto ha sido vuelto para atrás en el gobierno de Bolsonaro y hoy hay más de 13 millones de brasileños que corren serio riesgo de desnutrición y de hambre. Esa va a ser un objetivo central del gobierno de Lula, pero también la recuperación del desarrollo industrial de Brasil. Prácticamente desde el gobierno de Temer se había puesto un techo a los presupuestos públicos que ha provocado una desinversión muy fuerte en el campo del desarrollo de la ciencia y la tecnología, y esto ha producido un atraso importante en el desarrollo industrial de Brasil, en un mundo incluso, encima hoy completamente trastornado por los conflictos estratégicos entre Estados Unidos, la Unión Europea y China, lo que produce un ambiente de incertidumbre enorme en la inversión y en el desarrollo económico, sumado a la necesidad que Brasil es muy clara de enfrentar la crisis climática, que es fundamentalmente detener la deforestación del Amazonas. En ese mapa geopolítico, Gustavo, Estados Unidos, la Unión Europea, le darán margen a Bolsonaro para desoír estas elecciones, si se quiere tener una estrategia más bélica, más firme, más autoritaria con respecto a esto, o un triunfo de Lula puede ser calmado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea? ¿Qué reacción tendrían? Mira, aparentemente por las declaraciones que ha hecho el Departamento de Estado norteamericano, incluso el propio presidente Biden, la posición de Estados Unidos es no alimentar mayor inestabilidad en lo que es la tercera economía en el continente americano. Después de Estados Unidos y Canadá es Brasil, que está un poquito arriba de México,
y la verdad es que ellos ya tienen tantos problemas serios y crecientes en el frente europeo y en el sudeste de Asia, que me parece que no solo no van a impulsar, sino que ni siquiera tolerarían una especie de crisis política o un golpe, eventualmente un golpe de sectores de la extrema derecha y de las Fuerzas Armadas en el Brasil. También la posibilidad de incidir sobre esto, la verdad que es relativamente menor en ellos, pero la posición pública que ha tenido tanto el secretario de Estado Blinken como el presidente Biden, y que también ha reiterado las autoridades de la Unión Europea e incluso gobiernos de Europa Occidental, es que no aceptarían un desconocimiento del resultado electoral si efectivamente, como hasta ahora ocurre y ha ocurrido en el pasado, no hay ninguna evidencia de una alteración del sistema electoral. Gustavo Crisafulli, qué placer recuperarte en lo académico para poder charlar y analizar estos temas, aunque bueno, quizá haya gente que lamenta que no estés como rector, pero nosotros disfrutamos ahora de este presente tuyo. Bueno, te agradezco mucho, la verdad que el mundo está muy trastornado y hay que estudiar y analizar mucho y salir de los eslogans y mirar lo que está pasando en las capas profundas de la política internacional, que como vos decías al principio, en estos últimos años ha sufrido una alteración profundísima que hace que, bueno, el mundo se parezca cada vez menos al que conocimos hace una década atrás. Seguramente, y bueno, las olas que se generen en Brasil también van a tener su incidencia tanto en nuestro país como en toda América Latina, así que vamos a aguardar los próximos días después de las elecciones del domingo a ver qué es lo que sucede allí. Muchas gracias, Gustavo.